empresarial. Tenemos muchos temas temas en la en la agenda para agenda para consultar a nuestro consultar a nuestro próximo. próximo invitado. Estamos hablando del director de Finanzas y justamente Administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, don Carlino Velázquez. ¿Cómo está, don Carlino? Hace rato no hablamos. Feliz año. Buen día, Juan Pablo. Buen día a la audiencia. Muchas gracias. Feliz año también para todos. Esperemos que este año sea un año un poco más tranquilo, ¿verdad? Que el año pasado y que, bueno, estemos mejor. Sí, hay definitivamente un montón de temas que vamos a ir conversando en estos un poco más de 20 minutos. Y me gustaría comentarle que desde el día de ayer empezamos con una encuesta también para compartir con nuestra audiencia, que quiero hacerle partícipe y que al final de nuestra entrevista le voy a comentar cómo está el corte de esta entrevista. Y vemos justamente, y la misma dice, suman y siguen las críticas por algunas obras realizadas o en ejecución por el Ministerio de Obras Públicas y La Comunicaciones. La institución institución debería. debería de continuar o detenerse y transparentar la institución. Las opciones son continuar las obras o paralizar y transparentar. Hay 2 horas y media todavía de tiempo para votar. 225 votos hasta el momento, don Carlino. Y bueno, la tendencia voy a ir comentándole al final de la entrevista. No puedo dejar de consultarle para iniciar esta situación de el puente este de Ñandutí. ¿Cómo se dio esta situación que es una suerte de escándalo de las redes sociales, don Carlino? Mira, te voy a poner los datos que yo manejo, ¿verdad? A nivel global, ¿verdad? La ejecución de obras el año pasado, 2020, perdón, fue de 856 millones de dólares. El año anterior tuvimos algo así como 620 millones de dólares y la previa, digamos, el primer año de nuestra administración, hacia el final, fue de 540 aproximadamente, ¿verdad? Prácticamente en 4 años nosotros cuadruplicamos la ejecución promedio de obras públicas que se venía realizando en nuestro país, ¿verdad? Y nuestro Producto Interno Bruto no cambió demasiado en este tiempo. Entonces, con relación al Producto Interno Bruto, cuadruplicamos también prácticamente eso, ¿verdad? Y en ese tren de cosas surgen obras como esta nosotros le llamamos ya así medio jocosamente, ya que la prensa me llama así, ¿verdad? La obra de Ñandutí, ¿verdad? Que va a ser una obra muy útil para un sector, digamos, de la ciudad que no tiene acceso al CalCop, que bueno, hoy día se está terminando eso, señora. Yo creo que la discusión ahí es medio anecdótica, ¿verdad? De si el Ñandutí tiene que tener 5 hilos, tiene que tener 10 hilos, ¿verdad? El tema es que el puente está ahí, ¿verdad? Se hizo una licitación súper transparente, ganó quien había tenido la mejor oferta en ese momento. Creo que se llama Engineering, algo así la empresa. Yo no estoy con los contratos, ¿verdad? Pero somos los que gestionamos los recursos y los pagos finalmente, ¿verdad? Entonces, sinceramente se me vuelve medio anecdótica, ¿verdad? Y te voy a dar los números grandes, ¿verdad? Sí, ahí hubo, digamos, diferencias, creo que la obra son como 11 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Te voy a poner los números que la gente debería de mirar realmente, ¿verdad? Para saber si una administración está bien o está mal. Los 4 últimos tramos de la Trachaco, ¿verdad? El presupuesto referencial que nos dio la CAF era de 2,35, 34 y algo billones de guaraníes. 2 billones. Terminamos la licitación en algo así como 1,68 billones de guaraníes. O sea, ahorramos casi 700 mil millones de guaraníes justamente haciendo una buena licitación, un buen concurso de precios. Y eso significa que prácticamente un tramo nuevamente de la Trachaco salió gratis, ¿verdad? Y salió gratis en el sentido de que la previsión de costos para esos 4 tramos se hace a los precios, digamos, que la CAF maneja en términos de costos en Paraguay y en Latinoamérica, porque es una licitación abierta a otras empresas también de la región, ¿verdad? Por lo tanto, este tema del puente Ñandutí es como medio anecdótica, ¿verdad? Tendrá sus explicaciones que yo creo que habría que preguntarle al director de Obras Públicas, al arquitecto José Cornahueter, que dé los detalles, ¿verdad? Pero
en las cosas grandes, el ministerio creo que no puedo decir que está bien, ¿verdad? Pero no podemos estar mejor incluso, ¿verdad? Porque nos ha tocado justamente relanzar la economía el año pasado en un tiempo en que no había recursos y en donde nosotros somos como nación y como gestores de la cosa pública muy celosos a nivel global, me refiero, ¿verdad? Incluso al Ministerio de Hacienda, hasta donde nos preguntábamos si hacer préstamos para hacer una obra pública era buena o mala, ¿no es cierto? Hasta ese punto llegamos a cuestionarnos el tema de los préstamos y de hecho varios préstamos se atrasaron en su aprobación en el Congreso justamente porque había esa discusión, ¿verdad? Yo como economista que pasé unos 30 años ya casi en la profesión, ¿verdad? Y he visto muchos países cómo se han desarrollado en ese tiempo, les puedo decir que las obras públicas nunca, pero nunca en ningún país del mundo fueron negativas, ¿verdad? Ahora, si vamos a construir estadios de fútbol o cosas así suntuosas, por supuesto que no, ¿verdad? Pero nosotros estamos construyendo rutas, haciendo conectividad rural, entonces esas cosas suman y son positivas siempre, categóricamente siempre. Entonces, no podemos decir que eso pueda ser, entre comillas, criticable, ¿verdad? Podemos discutir de si la ruta teníamos que haber hecho en este lugar o en este otro lugar, pero todas las obras son útiles. Y regresando un poquitito al Ñandutí, ¿verdad? Habría que ver, digamos, los detalles, ¿verdad? Yo honestamente estoy un poco desconectado de las críticas también de qué es lo que se critica, ¿verdad? Si es el diseño, ¿verdad? Si es un tema de costo, ¿verdad? Porque es una obra relativamente, digamos, pequeña para lo que nosotros manejamos, ¿verdad? No estoy seguro si son 11.000 o 13.000 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, menos de 2 millones de dólares para una obra que tiene una extensión, un vano, digamos, entre un pilar y otro pilar de casi 100 metros. Entonces, habría que ver los detalles, eso también se puede transparentar sin ningún problema, porque de hecho todo eso está disponible en contrataciones públicas, qué es lo que se contrató, a qué precio se contrató y cuáles son los detalles técnicos que hay que cumplir. Me imagino que sí, definitivamente para cerrar un poco este capítulo del puente, lo que llama mucho la atención es una pasarela de casi 2 millones de dólares, que una empresa que ya tiene adjudicadas 52 licitaciones y que también genera una suerte de suspicacia también eso. Don Carlino, capaz que usted no tenga la respuesta y definitivamente la gente de contrataciones públicas son las que tienen que dar la cara también ante este hecho. Pero quiero cerrar un poco este capítulo del puente o la pasarela de Ñandutí preguntándole por qué no podemos lograr estandarizar los proyectos viales en el Paraguay. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando uno va de ciudad en ciudad, puede distinguir lo que es un colegio público o lo que es una dependencia de la policía. Acá es como una suerte de al mejor postor, el que me trae una oferta y no logramos estandarizar esto que debería ser una cuestión pública en un mismo tenor, ¿no? Sí, comparto 100% lo que estás mencionando, Juan Pablo, y de hecho en eso estamos trabajando también, ¿verdad? Sin embargo, hay que acordarse que nosotros somos el Ministerio de Obras Públicas y somos un ministerio, no quiero decir un ministerio más, nada más, pero somos un ministerio que históricamente teníamos solo la misión de construir rutas, hacer puentes y mantener los caminos, ¿cierto? Hasta cierto punto. Y otras obras como lo que mencionaste, los colegios, mismo las estaciones de policía, hospitales, estaban en manos de otras entidades, por un lado. Y sin embargo, también por otro lado, nos estamos metiendo en otros sectores como ser la construcción de las penitenciarías, que hoy día se ha estandarizado relativamente bien, ¿verdad? Y nosotros estamos gestionando eso con presupuesto, finalmente el presupuesto es del Estado, ¿verdad? Todo paga el Tesoro, no importa que sea de justicia, de salud o de educación, finalmente paga el Tesoro, pero nosotros administramos y están caminando relativamente bien. Luego, los hospitales de contingencia, que fue una suerte, digamos, de pequeñas obras de salud que son también muy difíciles de administrar desde el punto de vista técnico porque no tenemos, hay que ser sincero también, el expertise todavía para ese tipo de obras que son muy específicas. Un hospital, sabemos que prácticamente un 40 hasta un 50% podría ser solamente equipamiento, ¿verdad? Nosotros no entendemos de tomografía, de tomógrafos, de ese tipo de cosas, aparatos raros, ¿verdad? Que cuestan millones, ¿verdad? Entonces,
hay un ir de aprender también en ese sentido y de pasar ese tipo de cosas al Ministerio de Obras Públicas. Pero no podemos, honestamente te digo, no podemos asumir esa responsabilidad muy acertadamente de la noche a la mañana porque no tenemos tampoco el personal técnico para hacerlo, ¿verdad? Pero estamos yendo a eso. De hecho, en el plan de gobierno del señor presidente don Mario Abdo Benítez, se había puesto eso de que se iba a trasladar al Ministerio de Obras Públicas todo lo que sean construcciones de escuelas, hospitales y quizás también hasta de estaciones de policía, por ejemplo, ¿verdad? Y se está haciendo eso, pero de a poco, quizás muy de a poco, porque tampoco tenemos los recursos para hacerlo, ¿verdad? Con respecto a las rutas mismas, ¿verdad? Ni siquiera las rutas nosotros podemos estandarizar todavía, porque también hay que ser sincero, hay muchas unidades de gobierno fuera de la administración central que tienen también su visión de cómo tiene que ser una obra pública. Cuando construimos una ruta que va a conectar un punto A con un punto B y es una ruta nacional, pasa generalmente por el centro de los distritos antiguos que siguen queriendo que pase, por ejemplo, porque ahí se desarrolla el comercio, se crean, digamos, industrias o cosas así, ¿verdad? Y de repente nosotros queremos hacer una circunvalación y la ciudadanía se levanta contra la circunvalación porque, bueno, entonces dicen que las empresas, los negocios locales van a quebrar, ¿no? Entonces, ahí falta todavía que nos pongamos de acuerdo como sociedad, ¿verdad? De qué es lo que queremos, ¿verdad? Si vamos a construir una ruta de Asunción a Encarnación, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos desarrollar el comercio entre Asunción y Encarnación o queremos que la gente que va de Asunción a Encarnación llegue en 3 horas y no en 5 horas, por ejemplo? Entonces, ese tipo de cosas es todavía complicado para nosotros y ahí es donde la prensa quizás tiene o va a tener un rol preponderante, ¿verdad? Para dirigir un poco esta discusión, ¿verdad? Y hacer esa estandarización que habías mencionado, que no solamente va a significar menor costo para el Estado, sino también mejor calidad en el servicio, ¿verdad? Los colegios sabemos que se construyen en función, digamos, a las necesidades y a la disponibilidad de cada localidad, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, me tocó en algún momento hacer una visita a colegios por el tema de enseñanza económica, me acuerdo, en Minnesota, y me he visto que los colegios eran como unos caracoles, ¿verdad? Y a todos los que nos íbamos eran muy parecidos. Y me acuerdo que le dije a la persona que nos cuidaba, pero este mismo colegio de aquel lado, ¿verdad? De aquel lugar. Y me dice, el tema es que acá todo se construye de manera escalada y para 1.000 estudiantes, para 2.000, y cuando llega creo que a 3.500, 4.000 se tiene que construir otro colegio en el distrito. Ese tipo de cosas nosotros tendríamos que ya empezar también a, entre comillas, a copiar Ah, o a replicar, digamos, en los países más desarrollados, ¿verdad? ah, don Carlino, ¿a cuánto estamos de eso? Y estamos, aunque no lo creas, Juan Pablo, estamos hablando de eso y primero tenemos que romper, digamos, nuestros mismos quizás intereses mentales, porque ni siquiera hay interés económico detrás, ¿verdad? Sino que cada uno quiere ponerle el color, digamos, que quiere a su casita, ¿verdad? Entonces, muchas veces conviene más ponerle a todo color blanco porque sale más barato cuando es público, ¿verdad? Pero están todavía esas cosas que yo creo que en realidad se están superando, ¿verdad? Y tampoco son cosas que se pueden superar de la noche a la mañana en un Estado democrático donde todo el mundo tiene derecho también a opinar, ¿verdad? Pero es una Sobre el preocupación, Juan punto, Pablo. entiendo, don Carlino, sobre el punto que me parece interesante también para hablar un poco sobre otros tópicos, pero me gustaría también mencionarle, me tocó ir 2 veces a Encarnación este mes y cerrando el año, y definitivamente creo que hay prioridades que hay que focalizar. Me parece que una pasarela de Ñandutí podría quedar un poco detrás en comparación a las señalizaciones y mejoramiento de las rutas en nuestro país. Es una opinión personal que quería compartirle también en relación a este tema. Y no sé si están abordando estos puntos en la agenda. Sí, ahí tenés toda la razón también, ¿verdad? Solamente que muchas veces no se pueden hacer las cosas por separado, ¿verdad? El caso de la Ruta uno es un caso de estudio, como se dice vulgarmente, un bicho raro que desde que llegamos al ministerio con nuestra administración se está viendo cómo solucionar, ¿verdad? Porque la Ruta uno tiene un gran inconveniente que es que es el hecho de que tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Entonces colocar puestos de peaje es complicado porque delante los puestos de peaje están
un poco alejados uno de otros, y si uno pone uno muy cerca de otro, para aquel que circula toda la extensión ya es caro, pero si no se pone así, para aquel que circula en el medio es muy barato. Entonces, hoy día estamos con un estudio de qué hacer con la ruta uno por esas características, por ejemplo, ¿verdad? Porque por otro lado también hay que mencionar que tenemos muchas necesidades y el presupuesto del Estado es muy bajo en términos de ingresos. Nosotros somos un país, y eso lo digo muy responsablemente, donde prácticamente no se paga impuestos. No hay un país medianamente desarrollado en el mundo, no en Latinoamérica, que tenga una tributación de 9,8% y donde quizás se le carga casi la mayor parte de la tributación a muy pocos sectores. Nosotros tenemos que abrir más nuestra tributación a todos los sectores sin alzar quizás la tasa, pero que todo el mundo pague los sectores. Y ahí hay una cuestión de gestión, de administración, que yo creo que no es tanto porque los que están pagando o los que deberían de pagar ya están luego pagando bien los impuestos, pero hay otros sectores que no están tributando lo que deberían tributar, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos que todos los servicios públicos sean gratis, tenemos que pagar más impuestos. Y si no queremos pagar más impuestos, cualquier circulación vial que hagamos tiene que ser pagado, o si no, no hay recursos que aguanten. Entonces, ahí siempre hay una especie de trade-off que tendríamos que sentarnos a hacer las cuentas y encontrar un punto intermedio, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Con relación a lo que mencionaste, 11.000 millones de guaraníes o 2 millones de dólares realmente puede ser poco si es que vamos a distribuir en todos los sectores, pero también, por otro lado, estamos haciendo, o las obras públicas generalmente tienen un comportamiento de grandes bloques. Gastamos un monto grande y ahí solucionamos todos los problemas, la señalización, solucionamos la calidad de las vías, la conectividad, etcétera. Entonces, llegado un momento más también los recursos ya faltan. Caso específico de la pasarela Ñandutí, ¿verdad? Esa es una obra que era muy necesaria. Me toca también ser uno de los que habían pedido esa obra porque estoy como rector también de la Universidad de Taiwán, Paraguay, y nuestros estudiantes, que son como unos 350 hoy día, no tenían forma de llegar hasta el lugar, ¿no? Entonces la única manera era hacerle una pasarela para que vayan caminando desde el puente. Pero desde la entrada a la aeronáutica hasta la universidad, hasta el COP. Luego, hoy día el COP se ha convertido en una especie de centro también de deportes, donde unas 500 personas fácilmente están circulando, ya sea en la APF, por los deportes que se practica, y era una necesidad social realmente, dado que por la autopista no puede circular buses, ¿no? Entonces, bueno, fue una solución que se había encontrado y no pudimos abaratar el costo. Me acaban de, digamos, de soplar algo por la extensión del puente sin unos pilares en el medio, porque yo había preguntado por qué no ponemos pilares en el medio para que sean, digamos, quizás de hierros más finos, ¿verdad? Y me dicen, no, porque ahí puede ser que alguna vez pasen los trenes o pase una vía ferroviaria, que es justamente propiedad del ferrocarril, entonces era imposible colocar en el medio. Entonces, bueno, de ahí el costo también que significó eso. Sin embargo, esas son obras que, que no hay que dejar de hacer, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, hay que hacer también lo que estás mencionando, ¿verdad? Solamente que lo estamos haciendo de manera sectorial. De repente a uno le toca Asunción a Encarnación, a otros me hablan de Asunción a Concepción, ¿por qué tenemos que hacer ese triángulo? ¿Por qué no tenemos una línea recta de Asunción a Concepción? Y son realmente las necesidades que tenemos, ¿verdad? Que de a poco se está cubriendo también, ¿verdad? Pero siempre comenzamos con los macro para ir luego a los micro, ¿verdad? No, porque hay como una suerte de comentario entre pasillos, y espero que no me tome a mal esto, don Carlino, pero conociendo los orígenes del ministro, parece que hay una tensión mayor hacia el Chaco en esta oportunidad, ¿eh? Mira, la primera obra y la primera obra grande, digamos, y costosa que se hizo en el Chaco fue la bioceánica, ¿verdad? Y la bioceánica realmente es un proyecto que ya habíamos recibido nosotros cuando llegamos. Sin embargo, como economista también te puedo afirmar categóricamente, si nos tuviera que tocar ahora elegir de hacer o no hacer, también lo hubiéramos hecho, ¿verdad? El tema es que al Chaco nosotros le estamos exprimiendo muchísimo y no le estamos dando la atención de infraestructura que merecía, ¿verdad?
Nosotros exportamos casi 1.300, 1.400 millones de dólares al año de carne y derivados, y casi un 60% de eso proviene del Chaco. Y la manera en que eso se trata, digamos, a nivel logístico, era sumamente compleja, ¿no es cierto?, y costosa. Hoy día eso, por supuesto, se va a reducir fuertemente, y probablemente la producción de esa región del país, la región occidental, vaya a aumentar muchísimo, señora. Rutas como la bioceánica, que son muy costosas en kilómetros, ¿verdad?, en tasas de interés, nunca se va a hacer si es que hacemos los estudios que normalmente hacemos en función a la circulación. Por la bioceánica circulan quizás 50 camiones por día, ¿no? Pero eso es porque no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene ahí? El huevo o la gallina, ¿verdad? Entonces, ahora que hay, por supuesto que va a ser mayor la circulación, y ahí vamos a decir, había sido que se justificaba, ¿verdad? Entonces, en obras públicas, Juan Pablo, no vas a encontrar en el mundo una ruta abandonada. Se construyó acá 1.000 kilómetros de ruta, 5 puentes, y esto está abandonado, no se usa. Donde se construye una obra pública, luego llega el desarrollo y el crecimiento. Don Carlino, le pido brevedad la respuesta porque tengo pocos minutos, pero quiero aprovechar también su tiempo para preguntarle. El proyecto de las oficinas del Estado, ¿en qué etapa se encuentran? Y estamos como en un 60% de ejecución. Ya se han desembolsado así como unos 32 millones de dólares en ese sector, y bueno, esperemos que este año 2020, pero en 2021 ya terminemos esos edificios. La otra cuestión también que me parece importante, sé que los administradores normalmente nunca están contentos con el presupuesto que tienen porque les gustaría tener más presupuesto, pero ¿está contento cómo cerró el presupuesto para este año? Sí, digamos que sí, ¿verdad? Nosotros somos una institución que ejecutamos lo que el superior gobierno indica y el poder político nos autoriza, en este caso el legislativo, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, es lo que tenemos muchos proyectos. Cambió un poco la estructura nomás del financiamiento. El año pasado tuvimos una buena parte de financiamiento con lo que nosotros llamamos fondos locales, o sea, fondos de más libre disponibilidad, y este año 2021 van a haber más proyectos financiados, digamos, de manera atada con organismos multilaterales, donde los recursos no se pueden cambiar de un proyecto a otro, ¿cierto? Como son los proyectos del BID o los proyectos del... hubo un problema técnico. O los Ahí, proyectos tranquilo. sí, o los proyectos del CAF, donde tenemos justamente muchos recursos también, ¿verdad? Pero en general tenemos un presupuesto bastante importante, y yo creo que va a permitir todavía mantener la dinámica de las obras públicas. 2021, alianza público-privada. Y hay que mirar, las alianzas público-privadas realmente se convierten también en una suerte de pequeña carga para el Estado si es que los precios no se determinan adecuadamente, los precios de los servicios que se van a vender. ¿Qué significa eso? Si un proyecto ya puede transferirse al sector privado, deberíamos hacer directamente una concesión, de que todo el sector privado se encargue del gasto, del financiamiento, y también de recuperar la inversión a través del cobro de las tarifas. Pero la APP está como en el medio entre una obra pública tradicional y una concesión, donde por un lado se quiere que alguien corra un poco de riesgo, pero por otro lado también no se quiere trasladar todo el costo al sector, al consumidor, ¿no? al que utiliza ese servicio, ¿verdad? Entonces, habrá algunas opciones que probablemente vamos a analizar si es que se presentan también los pedidos, y bueno, hasta ahora no tenemos ninguna propuesta, excepto, bueno, tenemos el dragado del río Paraguay, que tenemos una oferta concreta ya de una compañía holandesa que probablemente se va a asignar. Y la experiencia ampliación Ruta 2, ¿cómo les va? Ahí justamente la ruta 2 es una ruta muy rara en ciertos tramos. En la parte concesionada generalmente hay una suerte de tramos de navegación muy prolongados, por lo tanto, con uno o dos peajes uno ya puede recuperar lo que se está circulando, lo que se está gastando, lo que se está usando. Sin embargo, la ruta 2 y parte de la ruta 7 son tramos ya muy urbanos, donde hay mucha circulación interurbana, pero que no alcanza a los puestos de peajes.
Entonces ahí se generan muchos freeriders, como dicen en los libros, y estos freeriders hacen que los otros que pagan tienen que pagar una tasa muy alta para que se pueda recuperar el costo de la obra. Por lo tanto, cada APP se debería analizar, digamos, en sí mismo, ¿verdad? Y no filosóficamente para ver si es o no conveniente, ¿verdad? Don Carlino, quiero cerrar comentándole un poco cómo está la encuesta de 5 días TV. Suman y siguen las críticas por algunas obras realizadas o en ejecución por el Ministerio de Obras Públicas. La institución debería de continuar o detenerse y transparentar la institución. 45% menciona que debe continuar las obras y 55% paralizar y transparentar. Hasta el momento casi 250 votos y varias personas dejando sus comentarios. Me parece interesante también para conocer la opinión de la gente y que ustedes puedan medir el pulso también. Gracias, don Carlino. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, cuando uno hace este tipo de trabajo, siempre hay críticas. Somos muy abiertos a escuchar las críticas. Muchas veces la gente opina de esta manera muy cerrada porque no entiende tampoco cómo funciona cada licitación, cada llamado. Es un mundo aparte y tiene su propia dinámica y cualquiera, y cuando digo cualquiera, hasta alguien que se pueda hacer pasar de anónimo, puede escribir en nuestra página, en la página de transparencia, y pedir hasta el último detalle que quiere. O sea que eso de, dar, de parar, no sé si tiene algún sentido, pero de transparentar sí, ¿verdad? Y lo haremos si es que recibimos ese cuestionamiento. Así que muchas gracias, Juan Pablo, y siempre a las órdenes. Igualmente, que tenga un excelente día, como siempre, don Carlino Velázquez, director de la parte administrativa y de finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Siempre muy interesante dialogar con él. Nosotros cerramos así nuestro foro empresarial de hoy día martes, invitándoles a que continúen con nosotros. A las 12 nos encontramos en el informativo del mediodía. Como siempre, los deseos de buenos días